Historia del Imperio Maya. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica del continente hasta la época posclásica, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. La cultura maya se divide en tres periodos principales: el preclásico, clásico y posclásico. Estos fueron antecedidos por el periodo arcaico. Gracias a la variedad geográfica del área, hay una diversidad cultural e histórica. Es decir, los mayas no fueron un grupo homogéneo, ya que presentan diferencias en varios aspectos, pero a su vez presentan semejanzas que permiten considerarlas como productos de una misma cultura. Periodo preclásico. Se desarrolla el idioma maya. El pueblo tiene experiencia en varios ámbitos, los cuales son agricultura, economía, ganadería, etc. Grandes ciudades empiezan a aparecer. Periodo preclásico medio. Los pueblos pequeños se convirtieron en ciudades. Guatemala fue la primera ciudad bien documentada en las tierras bajas mayas. Napke ya contó con una arquitectura monumental. Las tierras bajas del norte de Yucatán fueron ampliamente colonizadas. Periodo clásico. En las tierras bajas mayas se levantaron monumentos fechados con el calendario largo. Marcó el auge de la construcción a gran escala y el urbanismo. Entre los muchos sitios que florecieron durante este periodo podemos destacar a Caminaljuyu, Tikal, Palenque, Uxmal, Ekbalam y la Chichén Itzá clásica. Periodo posclásico. Se abandonaron los centros ceremoniales mayas del periodo clásico. Las tierras altas del sur arribaron varios pueblos. Las ciudades situadas en terrenos expuestos fueron reubicados. Caída del Imperio Maya. Hay dos hipótesis de por qué los mayas dejaron de existir. La primera es, debido al crecimiento demográfico y al aumentar las necesidades de alimentación, se agotaron los recursos naturales y sumando los largos periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. Y la segunda es que algunos pueblos del norte comenzaron con guerras y fueron debilitando el imperio maya hasta que llegaron los españoles en la conquista de América y terminaron por acabar con eso. Gracias. Geografía de los mayas. Durante la época prehispánica, los mayas habitaron un extenso territorio con diferentes climas y variada vegetación, montañas y planicies, selvas con alta precipitación pluvial y sitios secos, tierras con ríos, lagos y cascadas y una buena extensión de costas. La zona maya comprendía 389.610 kilómetros cuadrados, lo que en la actualidad son los territorios de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y el oriente de Chiapas en México, Guatemala, Belice y la parte oriente de Honduras y El Salvador en Centroamérica. Los territorios donde se asentaron la cultura maya se dividen en tres zonas claras. La primera es la región sur. Se encuentra paralela al Océano Pacífico, se presenta montañosa y con la presencia de varios volcanes. Se ubican ciudades como Izapán y Copán. La segunda, la región central, se ubicaba al otro lado de la cordillera. Encontraremos valles y llanuras fértiles, presentando un clima lluvioso, generando un paisaje selvático. Encontramos ciudades como Tikal, Huatzacún y Palenque. Por tercera y última, encontramos a la región norte, que se encuentra en la península de Yucatán. Es una zona de tierras bajas, donde predomina un clima menos lluvioso y más seco, presentando menos vegetación que en la selva. En estas zonas es característica la existencia de los llamados cenotes. Aquí encontraremos ciudades como Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal y Tulum. Economía de los mayas. Gracias a las diferentes zonas en donde esta civilización se ubicaba, su economía era muy diversa, ya que los mayas explotaban los recursos naturales de las selvas, ríos y mares y también explotaban la mano de obra de la gente común. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producían principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación a los suelos, a través de sistemas de canales que proporcionaban agua a la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Religión de los mayas. La religión comprendía todas las fuerzas sobrenaturales de la vida, influyendo en todos sus aspectos, desde los visibles hasta los invisibles. Los mayas eran politeístas, esto quiere decir que creían en varios dioses. Sus deidades estaban ligadas al calendario, a la astronomía y a su cosmovisión. La cosmovisión maya en la religión. Los mayas contemplaban 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo. Entre los dos se hallaba el mundo de los vivos. Los muertos para la religión. Los difuntos actuaron como intermediarios y protectores para sus descendientes vivos en el trato con los habitantes del reino sobrenatural. Es por esto que las familias mayas enterraban a sus muertos bajo los pisos de sus casas y realizaban las respectivas ofrendas correspondientes a su posición social.
Entre las características del sacerdocio, este era un grupo muy cerrado, es decir, que sus miembros provenían de la élite y se dividían según su actuación entre los hombres y los dioses. Por eso encontramos los sacerdotes del sol, quienes eran los que presidían los actos rituales, y los profetas, que tenían la cualidad de predecir qué iba a suceder en un futuro. Ritos y cultos. Encontramos los ritos de sangre. La sangre se consideraba un potente alimento para las deidades malas. En cuanto a los sacrificios de los animales, la sangre de los animales sacrificados se ofrecía ritualmente a los dioses. Para los sacrificios humanos eran en su mayoría niños y hombres jóvenes. Y, por otro lado, los ritos funerarios tenían como objetivo proteger a la gente que penetraba en el mundo subterráneo, pues para los mayas la muerte no se concebía como el final de la existencia humana, sino como el paso de un mundo a otro. Entre los grandes centros de culto encontramos el Tikal, Chichén Itzá y el Palenque. Celebraciones religiosas, el juego de la pelota y la ceremonia del papaúr. El juego de la pelota es un juego de carácter divino que en sus formatos más formales incluía el sacrificio humano. Y por la parte de la ceremonia del papul, esta era para pedir a los dioses la lluvia necesaria para los cultivos. Soy Valentina Charly Fernández del grado 9D. Continuando con lo expuesto por mis compañeras, en esta oportunidad les hablaré acerca de los dioses mayas, quienes se distinguen por su naturaleza antropomorfa, fitomorfa, zoomorfa y astral. La mitología maya se refiere a un dios principal y otros que dividen el título de los más significativos. Estos son Itzamna, la figura más importante, es Dios creador, Señor del fuego y del corazón. Representa la muerte y el renacimiento de la vida en la naturaleza. La mitología maya es la divinidad más importante, el Señor de los cielos, del día y de la noche. Chac, deidad maya del agua, de la lluvia, de la fertilidad y de la agricultura. Hekchuhuac, era el dios de los mercaderes del comercio, uno de los dioses de la guerra, así como también el dios del cacao. Kukulcán, relacionado con el viento y agua, es el dios de las tempestades. Hichel, diosa del amor, la gestación, trabajos textiles, de la luna y medicina. Además, es la esposa del dios solar Hinatsu-Hau. Haukin, es el dios del sol, que proveía sanidad y protección. Además, atraía esposas para los jóvenes. Yumkas, señor de los bosques, era el dios de la vegetación silvestre y guardián de los animales. Samenhek, dios de la estrella polar, es una referencia cardinal del norte. Además, dios de paz y benevolencia. Hakpuch, es una deidad malévola. Su figura está asociada frecuentemente con el dios de la guerra y de los sacrificios humanos. Ictaps, también llamada la del acuerdo, es una diosa del suicidio. Protege a los suicidas y conduce a un paraíso especial. Es esposa del dios de la muerte. Tepeu, fue dios del cielo y uno de los dioses creadores que participó en los 3 intentos de crear la humanidad. Huracán, dios del viento, tormenta y fuego, también conocido como corazón del cielo. Juncamé, dios maya y representante del infierno en esta cultura. Este dios fue un juez en el inframundo Shilbaba. Cada uno de los dioses mayas se usan como relatos para su explicación de los fenómenos naturales. Aunque se diga que sus mitos son básicos, lo cierto es que tenían complejas ceremonias para rendir tributo a los dioses. La participación de estas deidades se puede encontrar en la mitología como la creación del mundo y el hombre de maíz. Esto se puede encontrar en el relato del Popol Vuh, el cual es un libro que cuenta el origen del mundo maya. Gracias. Soy Samantha Moreno y les voy a contar 5 datos curiosos. El chicle que masticamos tiene su origen en la cultura maya. La selva maya está llena de riquezas naturales. Entre ellas se encuentra el árbol del zapote. Si uno se interna entre los caminos que llevan a las zonas arqueológicas más excluidas de la península del Yucatán, podrá observar unos árboles altos con tonos blanquizos y grises en su corteza. Además, tienen marcas singulares a la forma de la X. Estos árboles son los de chicle.
que desde los ancestros mayas se cortaba en forma diagonal para extraer su resina y en base de ella producir chicle o goma de mascar, como se le conoce hoy en día. El chicle se convirtió en uno de los principales productos para el trueque y posteriormente fue clave para el comercio, en lo que generó sitios como el Meco, que hoy es Cancún, se convirtieran en importantes ciudades portuarias. Escritura. El sistema de escritura de los mayas fue el más desarrollado y sofisticado de las culturas mesoamericanas. Lamentablemente, los colonizadores españoles destruyeron la gran mayoría de los textos mayas y en la actualidad solo se conservan 3 libros precolombinos. Medicina avanzada. La medicina era otro campo que los mayas tenían un gran dominio. Tenían un amplio conocimiento en medicina natural, utilizando hierbas y especies para hacer sus curas. Algunos estudios creen que era la civilización de la época más avanzada en medicina y sanación. Dime qué día has nacido y te diré tu nombre. Los nombres de las personas eran condicionados por el día de su nacimiento. En la cultura maya, al nacer hay un espíritu de la naturaleza que nos protegerá durante toda la vida. Cada día iba asociado a un nombre. Los cenotes. Eran un lugar favorito para los sacrificios. Los mayas tenían la creencia de que el dios de la lluvia vivía en los cenotes. Son uno de los imprescindibles lugares que hay que visitar cuando viajas a la península del Yucatán. Además, es un fantástico lugar donde disfrutas de un refrescante baño de agua dulce, en un entorno de naturaleza repleto de verde. Es un lugar sagrado para los mayas, y es que estos lo consideraban los cenotes como la entrada al inframundo, un lugar sagrado en el que celebraban toda clase de rituales, ofrendas y sacrificios. Gracias. Proyecto Pride. El mito nos cuenta la historia de cómo el sol y la luna huyeron del cataclismo. Esto lo hicieron cubriéndose bajo el caparazón de una tortuga, lo que permitió a la luna llevar a cabo su recorrido habitual dentro del Carey de esta. Muchos de los códices que se representan al dios del sol llevando a cuestas el caparazón de una tortuga. Además, la tortuga es insignia de las 4 bacabubs que sostienen al cielo, ya que la tortuga se representa como el mundo por su redondez. ¿Cómo estas culturas han formado parte de nuestro patrimonio cultural? Gracias a la tradición oral y algunos de los pocos escritos que quedaron después de la conquista, se conocen sus aportes a la matemática, artes textiles, cocina, economía, entre otros, además de las tradiciones las cuales siguen vigentes actualmente. Pero lo que más se representa como patrimonio cultural es la arquitectura. En este caso se representan a las tortugas en hermosas estelas talladas, como podemos observar en las ruinas de Quiriguá, en Guatemala. Otro lugar es la iglesia, un lugar llamado la iglesia, ubicado en Chichén Itzá, que se tiene un mascarrón que se representa también a la tortuga. El impacto de la naturaleza en la civilización maya. Para la civilización maya, la naturaleza representaba como la explicación de todo lo que los rodeaba. Era un todo para ellos. Su buena relación tenía tanta importancia que se tomaba como un deber religioso. Ellos tenían en cuenta que para poder sobrevivir tenían que tener una buena relación con la naturaleza. Esto quiere decir que ellos cuidaban los recursos y utilizaban de ellos, pero regulando su sobreexplotación. Algo que para el hombre actualmente sería de suma importancia, ya que podemos tener el caso de la tortuga, que está en peligro de extinción gracias a las actividades humanas. Por ejemplo, la pesca masiva de ellas, por su comercialización, o la pesca accidental. Por parte de su comercialización, se tiene por la carne, su piel, sus huevos, que pues esto se utiliza para objetos. ¿Cómo podemos hacer para proteger el medio ambiente enfatizándonos en la tortuga? Bueno, reducir la contaminación del mar producida por elementos químicos y también limpiando las playas para contribuir a que su ambiente sea mucho más sano. No incentivar la pesca, ya que pues gracias a la pesca se pasa a la pesca accidental de estos animales. Además, no incentivar a la compra de estos elementos, objetos, comidas derivados del carey.
Si podemos apreciar en algún momento que una persona infringe las normas para proteger a sus animales, podríamos denunciar y así proteger nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias.